Hola, nos encontramos en la sesión 2, teoría del caso para un litigio estratégico. A ustedes ya les compartieron unas pequeñas láminas con las que vamos a ir dando seguimiento al proceso. Ya vamos en una etapa en la que fuimos construyendo cuáles son los elementos esenciales que debemos tomar para hacer nuestro proceso probatorio mejor, cómo vamos a mejorar nuestras capacidades, habilidades, para que en la práctica generemos las mejores condiciones para lograr la correcta defensa de los derechos humanos laborales de las y los trabajadores que acuden con nosotros para pues lograr este respeto, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla para que tengan la imagen del... Oh, oh, aquí está. Ah, bueno, estamos hablando entonces de la teoría del caso y vamos a ver solo tres puntos. Tres puntos que consideramos esenciales, que en la práctica, pues no son temas menores, considerando que al momento de estar en los desahogos de las pruebas, que es lo que ustedes hacen cotidianamente en la defensa de sus representados, pues a veces lo que necesitamos ir fortaleciendo son los elementos para tener la argumentación adecuada, suficiente, la mejor, con mayor estructura y sustento y fundamentos legales para poder construirlo. Eh, el primer punto, que es la teoría del caso y la táctica probatoria, eh, nosotros no vamos a ocupar definiciones académicas, no es nuestra área, pero sí es importante que tengamos como en nuestra memoria y en nuestros procesos de análisis de cada caso, cada vez que entrevistamos a una persona que vamos a representar, cómo vamos a ir construyendo esa teoría del caso a partir del análisis de la información que nos va dando, cómo la vamos a ir sistematizando, eh, el diagnóstico sobre cuál va a ser la ruta que vamos a seguir y sobre todo cómo planeamos a partir de ese diagnóstico generar las pruebas y hacer las pruebas que vamos a llevar y que nos van a llevar a buen puerto. La primera pregunta que yo les estaría haciendo es, ¿qué es una teoría del caso? ¿Cómo se maneja la teoría del caso? Y bueno, un poco de dónde viene todo este proceso. Hay algunos autores que están señalando que la teoría del caso, la figura de la teoría del caso, se ha ido fortaleciendo a partir de estos nuevos procesos de oralidad que se están dando a nivel nacional. Y los primeros criterios del Poder Judicial que logramos detectar que hablan del punto son básicamente en materia penal. En esta etapa histórica, en este momento histórico, todavía no tenemos en el ámbito laboral criterios que nos den esta perspectiva de la teoría del caso, ya pensando en el ámbito de los derechos humanos laborales. Sin embargo, en la bibliografía que se les proporcionó, encontramos varias sentencias de la Corte Interamericana que consideramos importante que ustedes tuvieran a la mano y las pudieran revisar, porque de una lectura de cada caso, uno va dándose cuenta de cómo se va construyendo esta teoría del caso, que de manera muy sencilla es este análisis de la información que recibimos, cómo diagnosticamos la posibilidad de hacer la mejor defensa y sobre todo, y pruebas son las efectivas, las eficientes, realistas para acreditar lo que nosotros queremos en el caso concreto. Esta construcción de la teoría del caso es vital debido precisamente a que nos ayuda a construir cada prueba, nos ayuda a pensar cómo la vamos a deshogar, pero sobre todo, cuando nosotros estamos en el análisis de un caso, en la teoría del caso, en esta construcción, siempre debemos ponernos del otro lado. Si yo tengo una prueba de este tipo, ¿cuál va a ser la prueba contraparte de mi contrario? ¿Qué es lo que puede generar de pruebas para contrarrestar o anular mi prueba? ¿O de qué forma nuestra prueba puede ser destruida por completo o anularse? Entonces, nosotros al hacer esta construcción, pues debemos pensar no solo en la prueba tradicional testimonial, una prueba tradicional confesional, sino ir repensando cómo ahora las nuevas tecnologías nos ayudan a hacer este camino.
en este proceso de construcción de la teoría del caso, de saber cada paso es una táctica para llegar a una estrategia. Ojo, es importante tener claro que la teoría del caso es la estrategia de litigio. Son los pasos que vamos a seguir para tener un litigio y un proceso que realmente nos responda a lo que estamos buscando, cumpla con nuestros objetivos. En este mismo contexto, el litigio estratégico, que es en el ámbito en el que nosotros estamos trabajando o que trabajamos, pues nuestra ruta siempre ha sido pensar, si yo recibo un caso, yo recibo una persona, dos, tres, dependiendo, hay conflictos que son meramente individuales, hay conflictos que tenemos varios trabajadores en un mismo caso. Entonces, al momento de que nosotros lo recibimos, es pensar cómo en el ámbito de los derechos humanos laborales vamos a aportar los elementos normativos de las normativos internacionales que nos van a ayudar a cumplir con el objetivo del artículo primero constitucional. Cómo lograr que realmente se proteja, se respete y se garantice el derecho humano laboral que se está viendo afectado. ¿Cómo realmente vamos a encontrar estos elementos y estos derechos humanos laborales, considerando que son inherentes todos los demás derechos o lo que le llamamos son interdependientes? ¿Cómo vamos a generar las condiciones para que esto sea real? Y para ello, ocupemos una caja de herramientas. Entre la bibliografía que nosotros les proporcionamos, nos permitimos entregar algo que le llamamos la tabla de derechos, la tabla de principios y derechos fundamentales, en el cual vamos diciendo y utilizando las figuras que cuando fue la reforma del 2011 se consideraban que eran exclusivamente para la materia penal y que poco a poco se han ido trasladando, se han ido reconociendo hacia el ámbito de lo laboral. Curiosamente, este camino del ámbito de los derechos humanos laborales en el país ha tenido un camino muy lento, ha sido un proceso en el cual ha costado mucho trabajo que el Poder Judicial reconozca estos derechos humanos laborales. Se ha convertido en un tema discursivo muy fuerte a nivel nacional hablar solo del convenio 87 o del convenio 98, cuando tenemos todo un catálogo de derechos donde el tema del trabajo decente es un pilar de nuestra legislación. Ese trabajo decente que fue reconocido en la reforma del 2002 en la Ley Federal del Trabajo, en una definición que se dio ahí muy sencilla, pero que este trabajo decente es importante articularlo precisamente con las sentencias que estamos teniendo que estamos aportando bibliográficamente, como el caso Campos del Lagos y el campo de trabajadores de Petroperú. Es donde se habla de estos temas en particular. Pero además, la jurisprudencia de la Corte Interamericana está siendo remitida básicamente de la información que se está quedando, que se está generando a partir de las resoluciones, recomendaciones y observaciones que hace la OIT a cada país en los análisis de los casos. En el caso de México, los procesos de defensa de los derechos humanos laborales en el ámbito del trabajo decente y de manera particular, estos de libertad sindical y demás, pues se han ido denunciando. Tenemos una historia de presentación de casos muy bonitos, muy interesantes, pero que también hasta la fecha nos han hecho gran impacto. No olvidemos que la reforma laboral del 19 tiene como sustento precisamente el caso 2694 del Comité de Libertad Sindical, que está en la OIT, y que además este caso hace todo un reporte histórico de las condiciones laborales que se fueron dando en el país a lo largo del 2009 a la fecha, al 21, al 20, por ahí, no recuerdo exactamente la fecha. Entonces, esta caja de herramientas que es importante que ustedes tengan, que nosotros hicimos como esta herramienta de la tabla para facilitar estas figuras como el debido proceso, el acceso a la justicia, los derechos a la seguridad social, los derechos a la equidad de género, el derecho a las condiciones y seguridad en el trabajo, seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el derecho a la estabilidad en el empleo, este derecho que cada vez pareciera que está más lejos de nuestra conceptualización en el nuevo diseño que tuvo la Ley Federal del Trabajo, que lo que menos tiene es una visión transversal de los derechos humanos. Sin embargo, que revisando el caso Campos del Lago, ustedes pueden ir identificando precisamente ese derecho fundamental a la estabilidad en el empleo. No podemos pensar un proyecto de vida sin que haya estabilidad en el empleo. No podemos pensar en un futuro personal y familiar si no existe esta estabilidad en el empleo que nos permite generar un proyecto de vida. Esta caja de herramientas que estamos comentando
tiene muchas resoluciones. Las observaciones generales, por ejemplo, derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, son muy interesantes. De manera particular está la observación general que se refiere solo a trabajo y está la observación general que se refiere solo a la seguridad social, que se pueden articular muy bien con el Convenio 102 sobre seguridad social y sobre los elementos que se ha recomendado a México en la materia. Entonces, esta caja de herramientas que reitero nos ayuda a construir esos elementos para el diseño de las pruebas, que en el caso concreto vamos a tener que elegir cuál es la prueba efectiva, cuál es la prueba que nos va a permitir acreditar el elemento clave de nuestro juicio, el elemento nodal, la acción real, para nosotros tener cómo para poder generar las mejores condiciones, y lo reitero, para que nuestro litigio sea el mejor estructurado. Pero sobre todo, hay una preocupación real porque del tránsito del viejo modelo al nuevo modelo en el diseño de las pruebas, de la eficacia real y de cómo funcionan, ha sido un poco complejo, derivado de que cómo veíamos, percibíamos las pruebas confesionales, las pruebas testimoniales, las sanciones que nos preveía la ley, los famosos apercibimientos que nos iban formulando, cómo funcionan ahora, cómo los nuevos elementos que tienen los jueces pueden hacerlo y cómo pueden ir fortaleciendo estos elementos. Y entonces es en este contexto de la nueva eficacia de las pruebas, de la eficacia de cómo desahogarlas, de la habilidad que cada uno de ustedes ha generado y se ha ido construyendo a lo largo de su quehacer cotidiano de litigio. Tengo entendido que muchos de ustedes tienen experiencia desde el viejo modelo en el nuevo modelo, lo cual a mí me habla de que ustedes ya son unos maestros en el manejo del desahogo de estas pruebas. ¿Qué es lo que queremos hacer ahora con estos elementos que estamos aportando? ¿Cómo lograr que ustedes sean mejores en lo que hacen, mejoren sus habilidades y mejoren estas capacidades para desarrollar el desahogo de las pruebas? La práctica, dicen por ahí que la práctica es el maestro. Y esta práctica cotidiana de desahogar una testimonial, de cómo interrogar o contrainterrogar, que es todo un arte, de cómo hacer una pericial en la formación, una pericial en particular con especialidades científicas y tecnológicas, cómo allegarnos de la información, cómo a partir de la persona que llega a solicitar nuestro servicio, vamos haciendo una investigación de lo que ellos nos entregan y de lo que nosotros vamos armando para la eficacia de la prueba. Y entonces, en este nuevo contexto, en esta nueva visión, las preguntas que nos haríamos o las preguntas que nos hacemos cada vez que estamos en una audiencia y escuchamos a las nuevas generaciones de jueces y nos vamos dando cuenta cómo también ha sido como un proceso en el cual de aprendizaje común, de aprendizaje colectivo, de aportación colectiva para poder ir construyendo los nuevos criterios y sobre todo pensando que en este nuevo contexto y proceso de aprendizaje, los derechos humanos laborales, esta caja de herramientas de las que estamos hablando, no están siendo como una materia elemental en las manos de los procesos de análisis de las sentencias. No están siendo como una perspectiva transversal en el análisis y hay una preocupación extra, por decirlo, que es como también uno de nuestros grandes paraguas. En el nuevo diseño de la Ley Federal del Trabajo, les comentaba, no tiene una perspectiva transversal de los derechos humanos. Eso nos explica y nos ha dado pauta para que en las nuevas demandas, en las demandas que se formulen, pues estemos sustentando también los derechos humanos laborales precisamente en las normativas convencionales para lograr que esto sea. Por ejemplo, el tema de la estabilidad en el empleo, que es un derecho fundamental, ya no es tan perceptible como un derecho clave, un derecho esencial, el pilar o el centro del derecho del trabajo y sobre todo del derecho social. ¿Y por qué lo planteo? La importancia de hablar de esta materia cuando hablamos del cumplimiento de la relación de trabajo y las reinstalaciones, es necesario hacer el fundamento convencional y nacional. Y lo digo por una razón, porque al hablar de los derechos sociales y al hablar del derecho social del trabajo,
se ha olvidado que hay este desequilibrio entre las partes. Incluso yo no sé si a ustedes les ha tocado escuchar juzgadores cuando hablan de equidad procesal o igualdad de las partes, y pareciera que se olvida que no existe igualdad entre la parte trabajadora y la parte patronal. La parte trabajadora, dígase lo que se diga, posición, se tenga la posición que se tenga, sí es importante tener claro que sí, la parte trabajadora nunca tendrá ni el poder, ni la fuerza, ni la posibilidad de allegarse a las pruebas y los elementos necesarios para el reclamo y para acreditar sus derechos como lo tiene el patrón. Entonces, al hablar de esto, de la creación del diseño de las pruebas, debemos pensar que estamos en una condición en la cual se debe respetar esta desigualdad entre las partes, que no hay equidad entre las partes, y una de las obligaciones de los juzgadores es le hablamos las acciones positivas. Yo siempre me lo imagino poniendo al trabajador como en un banquito en el cual puede alcanzar en el mismo nivel que están los patrones para poder construir estas defensas que tenemos de los derechos humanos. ¿Por qué también es importante la eficacia real de las pruebas? Considerando el tema del trabajo decente otra vez, me voy a regresar a la OIT, estos elementos esenciales que no debemos perder de vista, que habla de la seguridad social, de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, de los derechos fundamentales del 98, del diálogo social, por supuesto. Entonces, ¿cómo ver el trabajo decente? ¿Cómo ver el derecho del trabajo y empezar a hacernos preguntas? Si en nuestro proceso, si en la construcción de nuestra teoría del caso, ¿cómo percibimos o cómo verificamos o cómo logramos que el debido proceso sea una realidad? Que el acceso a la justicia vinculado o adherido al debido proceso sea algo cumplible y sea efectivo. Acuérdense que el artículo primero constitucional nos habla de las obligaciones de todas las autoridades. Entonces nosotros, cuando hacemos un ofrecimiento de pruebas, tenemos que precisar desde el ofrecimiento de la prueba y desde los medios de perfeccionamiento cómo se debe respetar el debido proceso. ¿Qué es lo que queremos acreditar efectivamente? Y ser realistas en cómo lo vamos a hacer, cómo podemos aprovechar las nuevas facultades de los jueces para que esto sea una realidad. Y a veces yo me pregunto, cuando escucho otra vez a juzgadores o escucho a contrapartes, o en el intercambio de ideas, en el intercambio de experiencias, de saberes que hemos tenido con otros litigantes, con otras personas que estamos en el mismo medio, y nos comentamos que a veces pareciera que la tutela judicial sustituye al derecho social. En el proceso discursivo, en el proceso de análisis, al escuchar a los juzgadores o de nosotros mismos cuando estamos en esta condición de la construcción de pruebas o de nuestros argumentos durante el camino para llegar al desahogo de la prueba, se están confundiendo esas figuras, se están confundiendo y se está perdiendo de vista que cada una de estas figuras, como el debido proceso, la tutela judicial, el derecho social del trabajo, la debida diligencia, son elementos que son diferentes y que son complementarios, y que cada una de estas figuras las tenemos que dejar dentro o sembradas, pongámoslo así, al momento del diseño de la teoría del caso, cuando estamos diseñando nuestras pruebas y cuando estamos elaborando el medio de perfeccionamiento, o cuando estamos pensando, repensando, pensando cómo vamos a formular un cuestionario en una pericial, cómo vamos a formular un cuestionario en una confesional interrogatorio libre, o cómo vamos a hacer un contrainterrogatorio en precisamente una confesional o un interrogatorio libre. ¿Cómo vamos a llegar, bajo qué criterios, bajo qué análisis, bajo qué conceptos vamos a llegar a hacer ese análisis? En un proceso que debe tener 3 elementos claves. 1, una argumentación sólida, sustentada en esta caja de herramientas que estamos hablando, de derechos humanos, de normas convencionales, una argumentación que debe estar construida sobre estas bases y que debe tener elementos que nos permitan contribuir a una nueva perspectiva
y contribuir a que sean, a que cumplan con el extremo que pretendemos con la misma. ¿Qué más necesitamos? Hay que hacer un súper esfuerzo de la comunicación asertiva. ¿Y por qué lo comento? Bueno, me ha tocado, la experiencia ha sido en el viejo y en el nuevo modelo, que a veces cuando nosotros hacemos los ofrecimientos o diseñamos las pruebas, y particularmente ahora cuando estamos en los desahogos, lo que nosotros expresamos en el ofrecimiento no es lo mismo que queremos comunicar o transmitir en el desahogo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Incluso, esta necesidad de hacer oralmente ya el desahogo de las pruebas nos obliga a tener una nueva forma de comunicación, una nueva forma de repensar cómo generar la información, cómo ordenarla y cómo transmitirla, cómo decir los elementos asertivos para generar lo que nosotros queremos, para comunicar lo que nosotros queremos. Y entonces tenemos estos dos elementos que para hacerlo, y bueno, el tercer elemento que es, por supuesto, el estudio de todo tu caso y de todo tu expediente. Uno no se puede sentar a decir, bueno, pues hoy me toca la testimonial y me presento en una audiencia sin conocer cuál fue la teoría del caso, cuál es el litigio estratégico, cuál es el camino de quien hizo una demanda, de quien diseñó todo este proceso para poder llegar a este punto. Nosotros damos un estudio integral de todo esto y a veces nosotros entre compañeros, pues lo que hacemos es irnos peloteando, irnos jugando, pero si te dice, pero si se juega, pero esto, lo cual me lleva a recordar la importancia de que nuestro trabajo no es un trabajo aislado, no es de generación espontánea o de reproducción de individualidades. No debemos también perder de vista que como estamos en un camino de aprendizaje colectivo y de construcción de un nuevo modelo, pues todavía no tenemos los criterios del Poder Judicial que nos pudieran sustentar o que nos dieran un poco de más luz a lo que estamos haciendo. Algunos los que hacemos es ir viendo cómo se está verificando algunas pruebas, cómo se están haciendo los análisis en otras materias, pero creo que lo más importante sigue siendo el intercambio de experiencias entre colegas, entre la gente que estamos en el proceso de litigio y que nos vamos encontrando en los pasillos o nos vamos conviviendo. Acuérdense que ahorita también las modificaciones están llevándonos al análisis de precedentes. Entonces, en estos análisis de precedentes o en este impacto de precedentes, pues se convierte vital entre nosotros mismos, entre todos, ir intercambiando estos precedentes que nos ayudan a llevar un mejor desahogo de la prueba. Es un poco compartir la experiencia de, a ver, ¿a ti cómo te fue en una testimonial singular? ¿A ti cómo te fue o cómo desahogaste o cuál fue el criterio que utilizó el juez para hablar sobre inspecciones oculares? ¿Cómo te fue para poder acreditar relaciones de trabajo? ¿Cómo se están viendo las nuevas formas de trabajo o viejas formas de trabajo que han sido simulaciones históricas y que ahora tenemos que pues construir en lo nuevo nuevos criterios, precisamente nuevos precedentes para lograr romper esta inercia que tuvimos durante años en las juntas de conceptos que no se transformaban, el tema de las renuncias firmadas, el tema de las simulaciones, infinidad de temas que teníamos ahí que en cada junta nos peleábamos. Entonces, en esos tres elementos, pues bueno, les recuerdo que sería importante que hicieran intercambios de contactos, porque también parte de la experiencia ha sido que entre lo que define un juez de la Ciudad de México, entre los criterios de los jueces federales que están en la Ciudad de México, los que están en Guanajuato, los que están en Coahuila, los que están en Yucatán, y lo que nos ha tocado en los estados de la República, todos son diferentes. Cada uno ve la ley de un modo diferente y cada quien aplica su forma de juzgar de una forma diferente. Este tema de la autonomía de los jueces a veces nos pone un poco nerviosos porque no sabemos cómo vamos a caminar o cómo se imaginan ellos que se debe caminar. Así que un elemento que estamos ya, parte de nosotros es llegar muy, muy humilditos y decirle, bueno, pues usted me va diciendo por dónde camino. Pero esto se va haciendo menos complicado y nos ayuda a mejorar en el intercambio de los precedentes que se están generando y de los criterios que se están generando en los diversos espacios de litigio. Así que a ustedes yo les sugiero, les recomiendo hacer precisamente eso,
entre los que están en Coahuila, perdón, Tamaulipas, Querétaro, como yo soy la profesora que están en varios lugares, hacer ese intercambio, porque solo así vamos a lograr poner este nuevo piso que está siendo el basamento de del nuevo modelo de administración de justicia. Y estamos haciendo una nueva construcción, y mientras se hayan los criterios del Poder Judicial en tesis aisladas y demás, pues tenemos que construir de este lado. Y bueno, otro de los temas que es importante que veamos en esto del tema de la teoría del caso para un litigio estratégico, también aportamos algunas jurisprudencias. Y bueno, hay una que habla sobre un tema que tampoco es muy manejado, muy trabajado, sobre los derechos económicos, sociales y culturales, lo que le llamamos los DESCA. Los DESCA están básicamente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, en el Protocolo de San Salvador, pero que para nuestros efectos es donde está el derecho al trabajo en el ámbito individual y en el ámbito colectivo. ¿Por qué los consideramos importantes? Una de las grandes, entre los grandes dilemas que hemos ido pues viviendo, ha sido que la Suprema Corte no ve el derecho del trabajo como un DESC. No ha entendido, no se ha insertado o no ha visibilizado, no ha integrado entre sus criterios las nuevas doctrinas que hay sobre los DESCA. Yo no sé si ustedes lo recuerdan que cuando hemos hablado de derechos humanos, se habla de que hay derechos que ya están regulados, ya nadie los cuestiona, pero los DESCA en particular se denominaron como los derechos que van a ser en algún momento, los derechos que en algún momento se van a ser implementados, los derechos que algún día se lograrán, tuvieron denominaciones de a futuro, porque pues cada país irá implementando la política para que esto sea real. De que hablamos el derecho a la salud, a la vivienda, a un ambiente sano. Entonces hay todo un catálogo al respecto. ¿Qué es lo que está pasando ahora? En estos debates de la Corte Interamericana, la interpretación del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha hablado sobre que los derechos de DESCA, que los DESCA no son progresivos, no son de a futuro, no son de estos, sino que la tendencia ha sido a nivel Américas de ir generando jurisprudencia en la Corte Interamericana que obligue al cumplimiento de estos derechos, que ya sean reales, que sean efectivos y que sobre todo no sean un sueño de algún día llegará. Y esto es súper importantísimo, porque me remito otra vez a la sentencia del caso Campos del Agua. Hay un voto razonado ahí del juez Ferrer Magrego, se me fue el nombre, perdón, donde se habla precisamente de esta interpretación, donde se va diciendo que la obligación, atendiendo a la propia convención, a la CAT, a la propia convención americana, pues es aterrizar, hacer cumplibles, hacer efectivos, hacer reales estos DESC, donde el derecho del trabajo está insertado, donde el derecho del trabajo es importantísimo y donde el derecho a la estabilidad en el empleo es medular para el goce de los demás derechos inherentes a las relaciones de trabajo y que hoy en día está tan debatido y que hoy en día es tan fácil evadir. Yo pongo, por ejemplo, un caso. El gran debate que hay ahorita sobre las horas, sobre la disminución de las jornadas, pues está llevando a muchos debates, a muchos comentarios y muchas percepciones respecto a, ok, entonces si te quito horas, te quito tus aportes al la seguridad social. Si te quito 40 horas, si te bajo a 40 horas, entonces el desempeño en tu trabajo va a afectar en todos tus ingresos. Pero si quieres tiempos extras, pues cumple con tus tiempos extras. Eso nos lleva a una simulación en la cual, pues, si no hay una autoridad que vigile, pues esto seguirá siendo un sueño guajiro lo de las jornadas, porque no hay autoridad que esté vigilando que se haga efectivo. No solo eso, hay quienes dicen, bueno, pues entonces cobramos los tiempos extras. Sin embargo, si la ley sigue diciendo que para poder ejercer los derechos, las horas extras, debe haber un documento que lo obligue, pues entonces nos ponemos en una posición de que cuántos de verdad recibirán ese documento o les permitirán registrar en las listas de asistencia que realmente van a ejercer horas extras. Y entre los otros debates que están por ahí es
¿ok? Pero si trabajas horas extras tienes mayor nivel de gravamen. ¿Cómo vamos a entrar a estos debates cuando estamos perdiendo de vista que los DESCA son derechos que no deben ser el futuro, no deben ser como una cuestión de un sueño que algún día se realizará, sino cómo los vamos a ir aterrizando poco a poco? Y parece mentira, pero en este nuevo paradigma, de administración de justicia, es el momento en que nosotros establezcamos, asentemos este tipo de elementos a partir de los nuevos procesos probatorios. Eh, hay un gran ámbito de simulación en nuestras relaciones laborales en el país, desde los procesos de deslaboralización con la cuales pusieron nombres diferentes a los trabajadores y buscan evadir las relaciones de trabajo. Y nos hemos encontrado con verdaderos excesos en el sector público y en el privado, en ese proceso de deslaborización y de desregulación. Y digo desregulación efectiva en las normas que nos están cada vez poniendo más de buena fe que lo van a cumplir, como la inspección del trabajo, y no tenemos una inspección del trabajo real y efectiva que esté vigilando el cumplimiento de la ley, y en un proceso en el cual pues, los trabajadores quedan desprotegidos. En los nuevos modelos de trabajo, por ejemplo, las de las plataformas, donde nos dicen que los trabajadores de plataformas no son trabajadores, sino colaboradores económicos. Y nos vamos encontrando una serie de figuras en las cuales nos están obligando y forzando a ver cómo se está haciendo la nueva forma de ver las pruebas, la nueva forma de crear este litigio estratégico y asentarlo, de aterrizarlo con nuevas tecnologías, de aterrizarlo con una nueva perspectiva, con una visión más aguda para afinar la puntería y cómo llevar a que las y los juzgadores actúen con la debida diligencia, actúen con la tutela judicial, actúen con estas nuevas categorías del debido proceso y sobre todo, ¿qué es el acceso a la justicia en un ámbito en el que no se entiende que el derecho al trabajo es un derecho social que pone la situación del trabajador siempre en una situación de desventaja frente al patrón? Ahí nosotros debemos ser, bueno, ustedes ya son, ya con la experiencia que tienen, los años que tienen en esta práctica, pues ya son unos artistas en este diseño de pruebas, ya saben, se la saben de todas, todas. Y realmente lo que estamos haciendo ahorita es este intercambio, es lograr este intercambio de experiencias y de saberes para lograr por dónde le fortalecemos, por dónde le generamos la mejor argumentación al momento del desahogo de la prueba, cómo logramos generar una mejor comunicación para que el objetivo que nosotros estemos buscando sea efectivo en el desahogo de la prueba y sobre todo, ser realistas con la materia que tenemos. Eh, es inevitable pensar en testimoniales cuando estamos en un contexto muy diferente al del modelo viejo, cómo repensar a las personas que son testigos, que son testigas, cómo repensar el desahogo de la prueba, cómo repensar las condiciones de presión que se le genera a un testigo cuando está frente a un juez, que a veces tenemos que repensar hasta cuál va a ser la actitud, tenemos que imaginarnos todo esto, todo el contexto que está pasando en las personas que están siendo parte del juicio. Así que bueno, tenemos esta tarea, tenemos un gran reto como litigantes, como defensores de trabajadores, como promotores de los derechos humanos laborales que estamos haciendo en lo concreto la construcción de un nuevo modelo laboral, de un nuevo modelo de acceso a la justicia con muchas cuestiones pendientes, con una revisión que requiere la ley, pero que ya tenemos muchas nuevas experiencias que compartir para hacer algo mejor. Y bueno, nosotros creemos, o bueno, sí, nosotros creemos que este proceso de mejora pues tiene dos rostros. Un primer rostro es el que les planteaba, la importancia de hacer el intercambio de contactos para poder entre todos ir conociendo cuáles son los precedentes novedosos, paradigmáticos, que nos van a aportar más luz para nuestros propios procesos, descubrir que hay cosas que podemos mejorar, descubrir que hay novedades, que hay jueces que están siendo muy proactivos, que están teniendo nuevas perspectivas
protectora de los derechos humanos laborales, nos encontramos otros que nos están cerrando puertas. Pero a partir de todos estos precedentes, también nos está llevando al punto clave del litigio estratégico. El litigio estratégico no solamente es ver la autoridad del caso en un tribunal, en la primera instancia o en el primer nivel de atención del conflicto. Al tener en la mira el litigio estratégico, es ver la primera instancia, la segunda instancia, pensando en los recursos de reconsideración, cómo los vamos a estructurar, cómo los vamos a defender, cuál es el punto nodal, cuál es el derecho humano afectado para poder, a partir del artículo primero constitucional, generar la mejor defensa. Si caminamos aquí, pues el siguiente nivel, que es la siguiente instancia, que son en su caso los amparos directos o los indirectos, donde hay que combinar lo convencional con lo constitucional para que el litigio estratégico siga esa ruta. Es una ruta que vamos caminando. La teoría del caso es, ve, yo estoy aquí, los primeros pasos, pero voy para allá. Y el litigio estratégico es, precisamente, puede ser que vaya más lejos. Este caso puede llegar en el ámbito convencional y en el ámbito constitucional y en instancias internacionales. Y entonces nosotros tenemos que construir, pensar que vamos para allá. Si nuestro caso se puede convertir en un caso paradigmático para hacer una resolución, una jurisprudencia, un criterio de una tesis importante del Poder Judicial, o incluso ser un referente, un caso paradigmático para un ámbito internacional. Entonces, eso es nuestro litigio estratégico. ¿Cómo vamos a vincular? ¿Cómo vamos a hacer? Desde que hacemos la demanda, desde que vemos la litis, se fija la litis, desde que vemos la carga probatoria y nosotros tenemos nuestras pruebas que le ofrecemos, cómo nos imaginamos todo al hacer la demanda, cómo las vamos a construir y luego cómo las vamos a deshogar. Así que nuestra mirada y nuestra caja de herramientas es una caja que tiene muchas perspectivas, muchas nuevas normas, nuevos criterios, nuevas jurisprudencias. Y bueno, creo que es importante, es muy probable que ustedes lo conozcan y les esté diciendo cosas que ya saben, pero no olvidemos que tenemos buscadores de jurisprudencia en la Corte Interamericana, donde puede uno buscar por tema, debido proceso, acceso a la justicia, trabajo, encontrarlos por temas. Y a partir de ahí, yo les sugiero, cuando nosotros andamos buscando información o jurisprudencia en este nivel, abrimos los buscadores, encontramos. Y si vemos que un tema en particular está repetitivo en un caso, hacemos el estudio del caso. Yo les recomiendo que de verdad estudien las sentencias para hacer el proceso de litigio estratégico y para hacer el mejor litigio, digamos, con las mejores herramientas. Lo mejor que podemos hacer es estudios de caso. Y para nosotros es importante tener las sentencias de la Corte Interamericana que nos van mostrando cómo se ha ido construyendo el camino de la defensa de los derechos humanos en general, y están los casos específicos de trabajo, pero que también se van a alimentar de estos precedentes que estamos hablando, que es importante que entre todos nos vayamos compartiendo, debatiendo, comentando cómo le hicimos, cómo le hiciste, cómo le hago yo, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos hacer que cambiarlo, mejorarlo. Entonces, en estos dos contextos es importante que ustedes lo vayan viendo. Hay casos muy interesantes que se han hecho en cine, que se han publicado en libros, historias muy bonitas por cómo se van desarrollando. Y también hay una lista ahí de películas que sugerimos, donde se va viendo cómo se va haciendo la teoría del caso, cómo se diseñan las pruebas, cómo se prepara el desahogo de las pruebas y el propio desahogo de las pruebas. Entonces, bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí y un poco les habíamos comentado en la primera sesión cómo vamos a hacer los procesos para que esto sea más rico y propusimos que se elaborara un modelo de ejercicio en cada sesión. En esta sesión, nosotros estamos haciendo una propuesta y la idea es, nosotros vamos a parar en una hora, vamos a tener una hora cada día de sesión de explicación de los temas y les vamos a dar 40 minutos para que hagan un ejercicio en particular. Ojo, si ustedes terminan el ejercicio en 40 minutos y me lo envían, nos podemos abrir y comunicar para que haya una retroalimentación. Creo que es importante que
no solo se mande el documento, que yo lo revise ahí cuando tenga pues, el momento para irlo revisando, ir diciendo, pues sí lo hicieron, está chida la tarea. Creo que es importante que haya una retroalimentación. Entonces, hay una propuesta muy concreta. Ojalá lo hagan, porque reitero, el litigio no se construye en lo individual ni en lo aislado, se construye de manera colectiva y de intercambio. Entonces, ojalá puedan, y que en la primera experiencia ustedes tuvieron 4 salas. De cada sala, así como el grupo que les tocó en la sala, que les haya tocado en la primera sesión, perdón por el enredo, eh, hacer un equipo y hacer la revisión de lo que se les está planteando. Si ustedes me mandan, insisto, el documento al final de los 40 minutos y lo hicieron por equipo, con mucho gusto abrimos el espacio y nos hacemos una retroalimentación. Si me lo mandan individuales, me voy a tardar más, entonces no es que me tarde más, pero ya no podría hacer esa retroalimentación tan fácil. Pero bueno, les dejo esa opción, esa posibilidad de que entre todos lo hagamos para que sea un proceso mucho más rico, mucho más bonito y sobre todo se aproveche el tema que estamos trabajando. Nosotros estamos considerando cómo darles los elementos para que en el desahogo de las pruebas ustedes no solamente tengan esa habilidad que ya han desarrollado durante todos estos años de trabajo y de experiencia, sino que también tengan mayores elementos para fortalecer, para mejorar esas técnicas, habilidades y prácticas cotidianas que ustedes ya tienen. Entonces, yo les voy a formular 2 preguntas, considerando todos estos elementos que hemos estado platicando en la primera y ahora en esta segunda sesión, y ustedes van a hacerme un análisis, van a tener esos 40 minutos para que ustedes se juntan, lo debaten, lleguen a alguna conclusión. Acuérdense, en todo momento, en cuanto digo tiempo fuera, quedamos los 40 minutos. Ustedes considérense que ya están en una audiencia. Y recuerden, a nosotros el juez nos dice, y la parte actora manifiesta que, pues en este momento la parte actora tiene tanto de manifiesta alegatos, puede formular alegatos, o nos van diciendo, no nos dan minutos, nos dan segundos. Así que para nosotros lo importante es desarrollar también esa capacidad de análisis, diagnóstico y de elaboración de conclusiones y de argumentos en tiempos muy rápidos, como nos obliga el nuevo modelo, pero además con la capacidad de comunicación adecuada, asertiva, para que lo que estemos diciendo realmente sea lo que queremos decir. Así que en estos 40 minutos, ustedes comenten el punto y elaboren unas conclusiones, máximo 2 cuartillas, no se necesita más. Recuerden, es un alegato rapidísimo en el cual ustedes me digan conclusiones. Insisto, máximo 2 cuartillas, porque lo importante es que ustedes tengan esa capacidad de síntesis, esa capacidad de análisis y de respuesta capaz y de comunicación adecuada y asertiva en un momento, más o menos rápido, considerando, insisto, que estemos en audiencia. En esta sesión, yo tengo 2 preguntas. Solo son 2 preguntas y que tiene que ver precisamente con el tema de la caja de herramientas, que es teoría del caso y que es el litigio estratégico y cómo lo vamos a aterrizar. Entonces, las preguntas son 2 y son muy concretas. ¿Cómo se produce en la práctica el onus operandi, el onus probandi? Quiero que me digan, con todos estos elementos que platicamos y su práctica cotidiana, ¿cómo se traduce en la práctica? Toda esta parte técnica, teórica, argumentativa, fundamentos convencionales, constitucionales y legales, ¿cómo se traduce en la práctica? Y 2, ¿qué elementos de interpretación y aplicación de los derechos aportan los derechos humanos laborales a su práctica cotidiana en el desahogo de las pruebas? Son 2 preguntas, se las dejo e insisto, si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo en equipo, es la mejor condición para poder hacer este intercambio rico de experiencias, de prácticas, de saberes, de precedentes, tiempos duros, pero bueno, eh, corre tiempo. Buen día. Tengo pausa. Puse pausa en lugar de... Hola, ¿está?